Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Mujeres a Carta Cabal, un espacio dedicado a resaltar las voces femeninas que están marcando la diferencia en nuestra sociedad. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con una invitada excepcional, Nubia Estela Martínez. Habrán oído hablar de ella, su trayectoria, su liderazgo en el ámbito político colombiano y que es un claro ejemplo del impacto que pueden tener las mujeres en las esferas de poder y decisión en Colombia. Pero aquí está Nubia Estela con su pasión y su compromiso. Es una figura clave en el Centro Democrático, ya lo saben. Como directora nacional del partido, su trabajo ha abarcado desde las organizaciones y la estrategia política hasta la defensa de principios y valores que buscan un mejor futuro para Colombia. En este espacio, Mujeres a Carta Cabal, hablaremos de las experiencias, los retos y las victorias de Nubia Estela, entendiendo cómo ha navegado en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres y cuáles han sido las razones de su éxito. Prepárense pues para una conversación profunda, reveladora y sobre todo inspiradora con una de las mujeres más influyentes de la política colombiana. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Nubia Estela Martínez. Nubia Estela, hola, Ay, ¿qué tal? Gilla, gracias por tus palabras, me tienen como apabullada. Muchas gracias por tu generosidad y bueno, ya vamos a ver que no es tanto poder, sino muchas ganas de servir y que sí hay unos ámbitos en los que la mujer se puede meter y puede aportar mucho al país. Nubia Estela, la agradecida soy yo por habernos sacado tiempo para estar en este espacio de la Escuela Libertad y pues de Mujeres a Carta Cabal. La primera pregunta que yo tengo para hacerle es ¿cómo terminó involucrada en la política con esta pasión? Imagínate eso. No, en mi familia se hablaba siempre mucho de política. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, todos tenemos como la vena política, pero gracias a Dios creo, y digo gracias a Dios porque eso es muy desgastante en las familias, nadie decidió que esa fuera su profesión, pero sí vivíamos muy pendientes de todos los aconteceres políticos. Entonces, como diría mi mamá, éramos como entendidos del tema. Cuando yo me vinculo, mi vida profesional comienza siempre en el Estado y me mantuve en el Estado y ahí descubres tú una cosa que es deliciosa y es que el Estado, la experiencia con el Estado te permite servir. Cuando te llama un compañero del colegio, como me pasó a mí, una amiga del socorro a decirme que tenía una dificultad en tal parte que si le podía ayudar y yo le pude ayudar, uno siente de verdad plenitud. Entonces me gustaba mucho el ejercicio de trabajar en el Estado y ahí me mantuve en distintas experiencias. Y luego, al final de mi experiencia con ProExport, que yo entré a ProExport en el gobierno del presidente Pastrana, con Ángela María Orozco y de presidenta de ProExport, que era una gran amiga mía y me pidió que abriera ProExport en la costa Caribe, pero yo lo iba solamente a abrir y a retirarme porque yo ya quería ser independiente. Y entonces ahí viene el cambio de gobierno, gana el presidente Uribe, yo voy y renuncio con Luis Guillermo Plata, que nombraron presidente de ProExport, y él me dice, no renuncie porque espere que yo estoy apenas llegando. Y ese día que lo conocí en Cartagena, fuimos al primer consejo comunal del presidente Uribe, en el que él le dice a ProExport que por qué no trabajábamos turismo. Y Luis Guillermo dice, porque el turismo no es un sector de los de ProExport. Dijo, pues creen ese sector y apoyen al turismo. Y entonces el Luis Guillermo me dice, encárgate de eso. Y yo le dije, yo soy abogada, no tengo nada que ver con turismo. Me dijo, pero aprende, mira a ver qué es. Bueno, mejor dicho, averigua mientras tanto. Y me metí en ese tema que es el más apasionante del mundo porque tu producto a vender es tu país, tus Sí. regiones, tu todo. Y ahí conocí al presidente Uribe como la gran fortaleza porque yo salía a vender y ¿Cómo fue ese encuentro con el presidente Uribe? Porque usted terminó siendo muy cercana a él. pero no fue ahí donde te estoy hablando. Ahí conocí a Uribe porque yo salía a rescatar el nombre de Colombia en el exterior. Estábamos en la mala. Acuérdense que esto era 2002. Esto era, nosotros estábamos con la disminución de todas las llegadas de viajeros, con los warnings por todas partes, con una cosa terrible. Entonces, cuando yo salía a vender país
y a pedir que nos incluyeran en los catálogos como destinos viables y todo eso, siempre la identificación era el presidente Uribe. Lo que veían en el exterior como respetable era el presidente Uribe, pero ni siquiera el presidente Uribe era mi jefe directo era Luis Guillermo Plata. Y en ese momento que cambia el gobierno. Y al final, más o menos, del gobierno, el presidente ya empezó a ver todo el efecto ProExport y el cambio de imagen de Colombia y lo demás, y ahí sí tuve la oportunidad de contarle. Un día le dijeron que yo era la que había hecho y liderado lo de la campaña del riesgo es que te quieras quedar, y a él le encantaba, y entonces ahí me preguntó, ¿tú quién eres? Y yo le dije, yo soy una señora del Socorro, y bueno, entonces ahí ya por lo menos, como diría mi mamá, me distinguía. Y Ese luego eslogan era buenísimo. ¿Ah? Ese eslogan era buenísimo. El riesgo es de quieras Era quedar. buenísimo, y el gobierno Uribe, de las mejores cifras que hubo en su desempeño fue el turismo. O sea, fue un gran trabajo que realmente todavía permanece como efecto, ¿no? Y luego de eso, empezaron ellos como ex gobierno a ir a hacer unos talleres, ¿se acuerdan? Los talleres democráticos. Y Sí. entonces a mí me invitaron en Barranquilla a los talleres. Y yo acudía solícita porque me encantaba, me parecía lo que me parece hoy, que la administración de Álvaro Uribe dejó un legado, dejó una manera de hacer la administración pública, dejó unos ejemplos claros y concretos de ese deber ser en lo público. Y como ciudadana, o sea, yo no tenía ningún vínculo político con nadie de ellos, con nadie. Y empecé a estar en esos talleres y en esos ejercicios post-gobierno que tenían la pretensión de crear un partido. Entonces, en ese tiempo yo iba como ciudadana, y ya ahí el presidente me identificaba en Barranquilla, me saludaba, me involucraban en las cosas y todo lo demás. Y en el primer ejercicio que se hizo de Congreso, incluso el presidente le dijo a María del Rosario Guerra que me ofrecieran si me interesaba ir como candidata al Senado, porque a mí me identificaban con un sector de su gobierno exitoso, que era el turismo, y porque yo era de Santander y tenía personas que me identificaban en Santander y también en Barranquilla, el sector empresarial, y en la costa Caribe, porque yo vivo en la costa, ustedes sabrán, porque yo me casé con barranquillero y demás, y entonces ahí es que empezamos como a tener esa relación con el presidente más cercana, pero fue después de que él fue presidente. Bueno, pero no ha debido ser fácil porque se necesita la piel gruesa para enfrentar los desafíos de la política en Colombia. Bueno, eso lo dirás tú, es fácil. Bueno, yo creo además que fácil no es nada. Todo en la vida tiene su puntico de dificultad, pero aquí hay punticos y hay puntotes y todo lo demás. No, fácil no fue, pero ha sido una experiencia, por supuesto, la más significativa en la vida, porque estar al lado de un hombre tan grande es un alto honor, pero es una construcción de relación permanente que suma cada cosa y que uno quisiera siempre acertar, ¿sí? Uno Sí, quisiera que esa persona le pareciera que todo está bien. Yo sentía como un enorme compromiso permanente de hacer las cosas como él las esperaba, y eso no se logra así nomás. no porque es un mundo en donde las verdades no son absolutas. Bueno, en ningún mundo las verdades son absolutas, Sí, pero aquí pues sí, las matemáticas, aquí la no, aquí economía. menos, perdón, aquí menos, sí, de acuerdo. Es difícil, pero yo no sé, no era tan fácil, Gilla, cuando llegué, que todos se dieran cuenta que yo no tenía ninguna pretensión personal. Ujú. Yo no llegué al partido para que me identificaran, para que esto fuera una plataforma para mostrarme y que me conocieran y luego pretender una votación para cualquier cosa o un reconocimiento para un cargo público, pero lejos de mí. Y aunque esto suene como un lugar común, sinceramente yo llegué para servir y por admiración con el presidente Uribe y porque me encantaba que hubieran creado un partido, y yo desde el principio pensé que ese partido iba a fortalecer la democracia en Colombia, porque con lo que había un panorama interesante, con distintas vertientes, con distintos modelos, pero me parecía que lo del Centro Democrático era particularmente interesante de acuerdo con lo que uno esperaba y quería. Y además, repito, porque yo veía que había un legado de cómo hacerlo. Entonces yo veía que en este partido los que llegaran tenían que hacer las cosas conforme ese legado. Y, pero yo llegué
de verdad solamente a eso. Y yo creo que solo hoy me creen, Pero solo hoy la me creen verdad, que fue tan cierto. todo lo que aprendió y todo lo que vivió y toda la construcción del partido al principio le sirvió para mantenerlo después y estar ahí en ese liderazgo que es tan difícil con tantas personas, con tantas pretensiones. Así es, aprendía todos los días de mi vida, todos los días. Aprendía de derecho electoral, aprendía de política, aprendía de lo que hacen en el Congreso, de las reglamentaciones, de cómo funciona todo. Aprendía todos los días de mi vida. Esto sí es un aprendizaje continuo, permanente, sistemático, a veces fuerte. Después entonces vienen los instrumentos, después vienen las elecciones, los resultados, de las mediciones, un montón de cosas que hacen parte de hacerlo bien. Pero yo quería más meterme en la parte de organizar el partido, que aquí, yo venía de ProExport, en donde uno trabajaba con metodologías, con metodología de ventas, con planes de cuenta, con decisorios, con un presupuesto, con trabajar por un logro, con indicadores, con metas. A nosotros nos pagaban por salario variable. Entonces, yo quería como un poquito de esa parte de administración y de orden, traérsela al partido. Y te digo una cosa, bastante aporté. No se sabe, no se conoce, porque esto es un trabajo interno callado, pero aquí están los procesos, aquí está la información. Este es un partido, como lo habrán visto, que tiene 5 plataformas digitales. Ningún partido lo tiene, ningún partido lo tiene, ningún partido da aval digital con lo que eso significa. Entonces yo me orienté más hacia allá para poder sumar de verdad, como con un poquito de huella personal y una cosa que eso sí lo sabía hacer. Ahora, no puedes manejar un partido como una empresa, Sí. pero puedes traer elementos de gerencia importantes que suman. El presidente Uribe dice que se necesitan las dos cosas, el Cuéntame. rigor del derecho y la organización del ingeniero. Bueno, como directora del Centro Democrático, ha sido testigo de momentos significativos en la política colombiana. ¿Cuál ha sido el mejor momento o su mejor momento? El mejor momento, eh, no sé, me gustó muchísimo el de octubre de este año, donde el partido sacó la mayor votación por el logo. Ese era mi sueño. Yo decía siempre que para mí la meta era que alguien llegara a votar, no tuviera candidato claro y votara por el del Centro Democrático, porque coligiera que votar por el Centro Democrático era votar por un candidato escogido con mucho juicio, con mucha ponderación, con exigencia, y que el partido revestía de valor esa selección de la persona. Entonces, que sacáramos 250,000 votos más que el último partido que lo sacó, fue un gran logro. Que tuvimos casi 1,000,000 de votos como logo. Eso me hizo profundamente feliz. Y Sí, obviamente también cuando se ganó la presidencia del Centro Democrático, porque era muy importante claro. y fue muy rápido que este partido ganó una presidencia, y una campaña siempre es muy desgastante y es muy bueno ganar. Pero es muy emocionante una Sí, campaña, sí, 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 ¿cierto? sí, sí. Bueno, y el momento más difícil como directora del partido, Cuando dictaron la medida de aseguramiento contra el presidente Uribe sí, y cuando él renunció al Senado. Uf, claro. Y como situación de país, tal vez cuando gana Petro. sí, pero después también se confirmó esa situación. Sí, cuando gana Petro, ahí también aprendí un montón de cosas. El presidente Uribe a las 7 de la noche puso un trino que decía algo así como: esta es la democracia, Gustavo Petro es el presidente de Colombia, le deseo éxitos en su gestión, 2 visiones distintas, una sola patria, algo así. Y entendí que eso era parte de todo esto, y que por algo ganó, y que teníamos que saber por qué ganó, y teníamos que respetar las razones por las cuales ganó,
y las tenemos que analizar Sí. y tenemos cada partido que concluir qué hizo mal, qué no ha podido lograr de los ciudadanos con los que busca su favor popular y qué nos obligaba de ahí en adelante. Y a mí particularmente me gustó mucho que el presidente Uribe hubiera dicho que iba a hablar con Petro cuando Petro lo invitó, pero eso fue una cosa durísima internamente en el partido. Le dediqué muchas horas a, Es verdad. a explicarlo aquí internamente porque no lo entendía, no lo entendían. Y yo creo que hoy comparten conmigo la apreciación la mayoría de las personas que están con nosotros y los que no están también, que el presidente de la República tenía su investidura y el presidente Uribe acudió a una cita que debía acudir y fue una conversación muy interesante como han sido las demás, muy formal, con argumentos, con documentos, con cifras, con todo, porque es que tú no solamente aportas cuando a ti te provoca, sino cuando las circunstancias te obligan. Y ahí tenía el presidente Uribe también un espacio Sí, eso es cierto. que no desestimó. Y fíjate que ahorita cuando lo invita en la última también, claramente identificando que somos el partido que puede representar realmente a la oposición, porque ¿por qué nos invitaron a nosotros? El presidente también va y va con una presentación de PowerPoint, con toda su visión, con todas sus cifras, con todas las consecuencias de estas reformas, con todos los argumentos, se va acompañado de los que son y está a las horas que se necesiten porque así trabaja la política en este partido, porque él lo enseña así, con argumentos, con cifras, con razones. Está. Y aquí le dejo el documento y sale y le cuenta a la ciudadanía qué fue lo que habló allá. Eso es verdad. Es así. Es Pues impresionante. no, y estar hablando también de su trabajo como mujer, porque este es un partido de mayorías masculinas. ¿Cuáles han sido los desafíos más significativos de usted como mujer, como directora del partido? El equilibrio entre una prudencia que conllevaba silencio, distancia, yo diría casi que una lejanía y representar bien al partido como una figura altamente significativa en el ámbito político. Me explico. Yo fui una directora muy callada que nunca salía a hacer parte de la discusión política. ¿Y por qué? Porque era otra voz disonante. Aquí hay una vocería de Congreso, que son los corporados más significativos del partido. Teníamos una voz muy fuerte, la más fuerte, la ponderada, la que da la línea, que es la del presidente Uribe. Imagínate tú, uno también ayudando a esa mezcla de posiciones en cada discusión y en cada dificultad, hubiera sido muy, muy, muy difícil. Pero ese silencio y esa prudencia no todo el mundo la entendía. Y yo me sentía mal con los comunicadores que demandaban mi opinión y yo no la daba. Y yo eh, casi que me dolía un poco que pensaran que era que no sabía, que no Ujú. tenía juego, lo que fuera, pero que no contestaba, que por algo no contestaba y me llamaban y decían que nunca la directora, y decían al aire, que sería bueno que la directora del Partido Centro Democrático hablara o dijera y todo lo demás. Pero yo cuidaba al partido con celo. Yo trataba que el partido no hiciera parte de las discusiones, sino protegerlo, porque el partido hay que blindarlo. El partido es la estructura de la colectividad, es la forma como la colectividad se organiza para un propósito político. Y si tú lo metes ahí en la discusión, terminan pegándole al partido adicionalmente a la discusión política que está en las redes, en el ámbito, en la cosa. Entonces, eso durante todo el tiempo fue una gran dificultad. Pues yo le agradezco un montón que esté aquí hablando con nosotros. Nos damos por bien servidos y quisiera también preguntarle ahora, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer?
Pues porque uno después de correr tanto, de estar aquí en este momento tan significativo, entrar, renunciar, o va a hablar más, o ¿qué va a hacer? Mira, primero, soy consciente que todos los cambios sirven no solo para los que nos vamos, sino para los que se quedan o llegan. Siempre traen cosas nuevas, hay que renovar, hay que cambiar, hay que dar oxígeno, hay que dar aire, hay que dar espacio a otros que saben más de cosas y todo lo demás. Y realmente pienso que todos los cambios son importantes. Yo siempre he estado y me demoro y no, desde el principio quiero no demorarme. En ProExport fue igual. Me parecía aterrador llevar 10 años. Dios mío, yo decía que iban a pensar que uno quiere es llegar a jubilarse. Entonces, también me gusta mucho la independencia. Siempre quise, y yo trabajé unos años de independiente y eso me parece la etapa ideal. Eso me parece espectacular. Entonces, quiero hacer unos ejercicios otra vez independientes, quiero mirar el tema de turismo que me encanta y la parte internacional y toda esta cosa. Quiero apoyar a mi hija que está haciendo un ejercicio de emprendimiento en Madrid. Es una emprendedora preciosa, voy ahí, la ven en mis redes que le presentó a Google y le ganó en la presentación a los demás ¿Es algo digital? ¿Ah? ¿Algo digital? No, ella está haciendo una propuesta de helados sanos. Ah, buenísimo. Y entonces sí, le presentó, estaban en el Startups de Google, y le fue muy bien. Bueno, entonces quiero también ayudar a Cristi, estar ahí haciendo eso, quiero sacar un poquito de tiempo para temas míos y que no hacía estando aquí porque era difícil. Y por supuesto que seguir estando aquí en todo lo que uno pueda. Aquí no se trata de desligarnos jamás, estaré siempre disponible, el presidente Uribe además ahí me ha asignado unas tareas de relacionamiento con el sector privado y sociales que con mucho gusto cumpliré y ayudaré, y ahorita viene todo un ejercicio de consolidación como oposición y demás, y con todo el respeto por Gabriel, ponerme a su consideración para lo que él piense que uno puede sumar, pero si no, al lado hay muchas cosas para hacer también, la estrategia internacional del partido, nosotros, mira, esto avasalla, un trabajo de partido es impresionante porque aquí llega todo el país y lo tienes que atender con cariño y con atención y darle su justo espacio. Por ejemplo, a nosotros nos faltó mucho tiempo, a mí me faltó mucho tiempo para ir a las regiones, mucho tiempo, nosotros no podíamos salir casi, las regiones se sentían abandonadas y lejos de nosotros pretender eso, el partido es regional, el partido no es Bogotá. Sí. Entonces, no, pues ayudar en lo que sea posible, pero quiero hacer un trabajito ahí como de independencia. Yo tengo una firma chiquitica que se llama NSM Consultores y con eso voy a volver a hacer propuestas. Muy bien. Señora, Consultorías, muy bien. sí, vamos a ver. Aprovechar lo que sabe y que después podamos trabajar con usted. Sí, qué rico, a la orden. Venga, hay un mensaje a la audiencia, a las mujeres que nos oyen a través de este programa. Bueno, yo tenía también esa gran frustración de no haber adelantado en el partido. Tengo muchas frustraciones. Esa era una, de no haber adelantado en el partido un trabajo más profundo y más permanente de apoyo a las mujeres en la política. Me queda ese dolor. No obstante, hicimos algunas cosas sueltas y ahorita sí alcanzamos a dejar montado una academia de mentoría para las mujeres en la política que empezamos el año pasado y ya en este momento dejamos listo lo de este año para hacer unas cohortes, que son unos grupos de mujeres formadas en la política, pero al más alto nivel. El año pasado lo hicimos con varias de las candidatas que estaban propuestas y fue espectacular. Y queremos que sea permanente y que las mujeres sientan que en el partido tienen esa posibilidad de lograr los conocimientos que requieren para estar acá, porque nos encantaría, y ustedes vieron en las candidaturas de las elecciones pasadas, que crecimos en un porcentaje muy alto con mujeres y con jóvenes, que eran dos sectores que no solamente me obliga por ley, sino especialmente afectos a nuestros propósitos de partido.
las mujeres tenemos gusto por la política, las que se involucran, la mayoría lo hacen particularmente bien, se les cree más que a los hombres. Cuando una mujer te hace una propuesta política, desde el principio le van creyendo, las ven serias, las ven tesoneras, las ven, les creen que lo van a hacer. Me parece que la mujer tiene un gran espacio en la política que no utiliza. Y Es me cierto. encantaría, yo inclusive daba la línea para libretear la comunicación política. Miren la Conjuicio, la comunicación política de las mujeres el año pasado al partido. Yo daba las frases y el libreto, porque yo les decía, yo sueño con una publicidad donde vaya una señora dejando al niño en el colegio y se devuelva y vea que hay un desorden con los informales en la calle y que están afectados porque no los dejan vender y lo que quieras, y se baja y piensa y dice, ¿yo por qué no ayudo a organizar a esta gente en mi barrio, en mi ciudad, en mi municipio? ¿Yo por qué no me meto en una cosa que tenga que ver con lo público para que tenga una consecuencia general y no solo particular? La mujer es muy buena y tiene mucha experiencia, como la tienen los hombres, pero la mujer tiene igual o más, y debería traerla a lo público, debería superar como esa barrera que existe de llegar. Lo que pasa es que nosotros somos más exigentes con nosotros mismos, a nosotros nos gusta salir mal arregladas, hablar mal, no sentirnos seguras del contenido de nuestra comunicación, todo eso. Entonces, me encantaría que las mujeres vieran en el partido su verdadero espacio para hacer una propuesta de país desde lo público en los distintos, en las distintas posibilidades, como ediles, como alcaldesas, como concejales, como presidentas, como todo. Es demasiado importante que lo vean así y que este partido quiere y se ha comprometido a darles las herramientas que necesiten para eso. Uy, De verdad que usted que ha estado tanto tiempo en la política y en el centro democrático, ¿usted cree que Colombia está lista para tener una mujer presidente? yo creo que sí. Es que yo tengo sobre el tema del género una concepción, no sé cómo te digo. Yo particularmente creo que la norma de género es odiosísima. Que nos obliguen a tener un mínimo de mujeres en una lista es muy fuerte. Y muy fuerte no porque qué rico tenerlas, y ojalá fueran más, sino porque como no hay tantas, no estamos acompasados la realidad con la demanda, la norma con la demanda. Entonces, no hay tantas mujeres que quieran lo público y nos toca buscar rellenos. Eso es lo más ofensivo que hay en la vida para un director de un partido, y más si es mujer. ¿Por qué vamos a buscar rellenos? Las mujeres no deberían ser rellenos en ninguna parte. ¿Dónde me callan? Cuando me muestran que a partir de la ley de género sí se han logrado obligatoriamente espacios para las mujeres que denotan que lo hacen bien, experiencia, que hemos crecido en esa posibilidad y que entonces va generándose una dinámica de más participación de la mujer en lo público. Entonces, tiene las dos cosas, lo bueno y lo malo. Pero yo te diría que la gente no deja de votar porque sea mujer, ni la gente vota particularmente porque sea mujer. Lo que se está dando es que hay mujeres capacitadas ya listas en Colombia para darle confianza al ciudadano de ser presidente de la República. Y entonces no tiene que ver particularmente con eso. Ahora, lo dije antes, yo creo que cuando la mujer se para y muestra experiencia y muestra conocimiento y muestra carácter sobre lo público, tiene un poquito más de credibilidad, porque la mujer es seria, se ha involucrado menos en la corrupción, sobre eso hay cifras, ustedes lo saben, y pudiera generar un poco de plus que fuera una mujer. Pero yo creo que sí, que no tiene nada que ver, o sea, que no por ser mujer dejan de elegirla, es lo que yo creo. ¿Se te fue? Somos más coherentes, sin duda alguna. Yo, la verdad, Nubia Estela, no puedo más que estar agradecida porque participó con nosotros de este programa. Muchas gracias por su honestidad, por su tiempo y por estar aquí. Espero que nos volvamos a encontrar para tomarnos un café.
Damos las gracias también a Juan Pablo Sánchez por estar aquí en la producción de este podcast con video y le mando un abrazo enorme. Tan bonita. Gracias a ti, gracias por lo que hacen, gracias Juan Pablo por la comunicación agradable que hacen y que llegan a tantas personas, siempre a la orden y muchos cafés.